Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Aquí estamos en otro nuevo día y hoy tenía muchísimas ganas de abrir la casa. No sé si os pasa, pero cuando ya subo la persiana y entra la luz, como que parece que los pensamientos se ordenan. Hoy voy a empezar por la entrada. No es que esté hecha un caos, pero sí que es verdad, como ya sabéis, es de esas zonas que si las dejas, pues se nota muchísimo. Y ahora voy a pasar a las habitaciones. Aquí es donde más se nota cuando ventilo y cambio la ropa de cama. Es como si la habitación se sintiera distinta. Y también aprovecho pues para cambiar la colcha. La pongo en la lavadora, me la dejo lista y así pues es una manera de no dejarlo todo para luego. Y mientras la habitación pues se refresca y se ventila, pues voy a aprovechar pues para regar las plantas, todas las que encuentro en esta zona de la casa. En esta época del año pues la verdad es que las estoy regando con un poquito más de frecuencia, 2 días a la semana. E intento pues organizármelo pues mientras me tocan hacer según qué zonas de la casa, pues ya me compagino pues el regarlas, las incluyo en mi tarea. No voy a limpiar los cristales porque hay pronóstico de lluvia, pero eso sí, voy a limpiar lo que son los raíles pues para quitar el polvo y voy a pasar el plumero en la ventana pues para quitar ese polvito y el polen pues que está depositado encima. La verdad es que me han quedado muy bien.
Hay algo pues en el ir resolviendo pues pequeñas cosas durante el día que hace que luego pues no se acumule nada pesado pues para otro día. Y ya con la habitación terminada pues darle ese toque de olor y frescor, y la verdad es que se nota mucho en cómo se vive el día. Y sigo con el suelo pues aspirando, y luego pues ir dejando todo despejado, ir recogiendo por las 4 cositas que hay en medio. Esto no es algo que se note tanto, pero a mí es lo que más me cambia la sensación de mi casa. El baño es de esos sitios que si lo mantienes un poco al día, pues luego no se hacen tan pesados. Y voy así entre una cosa y otra, y mientras va avanzando el día, sin pensar demasiado, solo dejando que las cosas estén bien hechas. No es hacerlo todo perfecto, es no dejar que se junten demasiadas cosas a la vez, y al final eso es lo que nos va a ayudar.
Lo que me vais a ver preparar es pulled pork, va a ser para la cena. Hoy estoy sola y he comido una ensalada, pero sí que me la quiero dejar lista la cena pues para luego estar más tranquila. Esta es una receta diferente. He hecho dos versiones, esta será la tercera y esta es como más ligera. En mi casa mis hijos son jóvenes y les gusta este tipo de comida. La verdad es que está muy rica y muy sabrosa. Voy a preparar las especies pues para ponerlas encima de la carne y que estén pues una horita, mientras pues prepararé lo que son las verduras que voy a poner con el pulled pork. En esta ocasión lo voy a hacer en olla. Le voy a poner aceite de oliva pues para que todo se pueda integrar muchísimo mejor y sea mucho más fácil. Van a ser 3 horas a fuego lento en una olla, o sea que va a quedar una carne que ya veréis que se despega sola. Estas son las verduras que pondré pues cuando haya sellado la carne en una olla con aceite. Incluiré pues el pimiento verde, la cebolla y pondré caldo. Todo eso estará 3 horitas y luego pues trituraré toda esa verdura, que es lo que quedará la salsa. De todas maneras os dejaré todo en descripción. El pulled pork lo solemos comer pues con pan de hamburguesa y luego aparte hago una salsa barbacoa casera. En este caso no, la quiero hacer pues más ligera, más digestiva y lo vamos a hacer pues en tipo tacos. Este tipo de cenas pues las puedes preparar, o comidas, la puedes preparar con antelación. Así luego pues antes de cenar haces un picadillo con pimiento, cebolla y tomate, le pones cilantro y lima
y eso es lo que va a acompañar al taco. Si quieres queso, pues queso, y la verdad es que quedó riquísimo. Y un truco que hago, como lo voy a preparar con la antelación y ya le he puesto la salsa, pues para que quede jugosito, antes de servirlo, pones 50 mililitros de caldo de pollo aquí en la bandeja y lo metes 5 o 10 minutos en el horno y vuelve a quedar pues con esa textura así como jugosa y recién hecho. Y ahora sí, mi momento, el té, un poco de orden en la cocina y ese pulled pork que ha estado llenando la casa de un olor increíble. Y casi sin darme cuenta, la mañana ya ha avanzado. Al final no se trata de hacer grandes cambios, sino de esas pequeñas cosas que hacen que el hogar se sienta cuidado cada día. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya gustado o te haya inspirado. Nos vemos en el próximo vídeo.